Hola a todos, bienvenidos a Single Issues. Yo soy Gilberto Salomón y no estoy con Gerardo Salomón, pero estoy con Oscar Guerrero. compañera de vida heterosexual, Sí, carnal, el Batman de mi Robin. Puede ser, güey, ya más de 15 años, güey. Exactamente 17 años de conocimiento. Exactamente. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Pues básicamente estoy aquí porque me invitaron a participar ahorita en este capítulo y estoy emocionado de poder contribuir un poquito a lo que tienes aquí, a lo que estás tratando de hacer. Dar un poquito, pues una plática de lo que es el mundo de los cómics. No estoy yo tan metido probablemente como tú, como tu hermano, pero es algo que me gusta hacer. Entonces, empezamos el tercer episodio. La estructura va a ser igual, van a ser 4 secciones: noticias, los libros que leímos, se me fue la tercera, ¿cuál es la tercera? El tema de la semana y la recomendación de la semana. Pero pues como 50 no maneja muy bien a una profundidad pues considerable el tema de los cómics, vamos a hacer las mismas secciones, pero vamos a darles un pequeño giro, ¿sí? Como para que se acomode un poquito más, ¿no? Entonces, empezamos con la primera sección, las noticias. Varias cosas importantes, tanto en los cómics en sí como lo que le rodea, pasaron esta semana. La primera fue que DC ganó en ventas, güey. Y ganó por mucho. O sea, del top 40 de libros vendidos, 30 fueron de DC. Y en los primeros 30 no hay más que uno solo de Marvel. Es algo muy cabrón, güey. Porque desde básicamente, ¿qué te puedo llegar a decir? Pues yo creo que desde que empezó todo este boom de las películas de Marvel, DC no podía alcanzar en ventas a la competencia, güey. Y pues todo básicamente yo creo que es un reflejo de la calidad muy impresionante que se han estado manejando con el... Pues que de hecho empezó desde julio el reboot con DC The Universe Rebirth. Y la verdad es que sí, güey, o sea, eso es estar... Bueno, aquí hay como una especie de dicotomía, güey, porque sí es cierto que es un reflejo de la calidad, pero el número 1 en ventas fue Justice League número 1, güey. Y ha sido en reseñas el peor calificado de todos los títulos que han salido de DC. Pues mira, como bien dices, yo creo que sí tiene que ver, lo estaban platicando de hecho la semana pasada y es un factor muy importante considerar, que uno como aficionado, sea una persona que se mete mucho, sea una persona que sabe, o incluso una persona que nomás conoce por moda, vamos a decirlo, o sea, tiene la noción de que al menos ahorita en la cuestión cinematográfica y todas las producciones grandes, Marvel daría la apariencia que está pasando, y es porque está dedicando un poquito mejor a ponerle calidad a sus productos. Pero en la parte editorial, al menos yo tengo mucho que no escucho que haya algo que de verdad sea un hit de Marvel, ¿no? Y sí, con toda la nueva ola que tienen con Rebirth, yo he escuchado y me ha tocado leer una que otra cosa que la verdad se nota mucho la diferencia en los contenidos y en la manera en que los libros atrapan al lector, ¿no? O sea, es algo cabrón. Y aparte, como contar de Justice League, pues también puede tener una razón en el sentido de que ahorita con la apertura que se está haciendo al universo cinematográfico, o sea, estamos hablando de que ya tienen 3 películas y fueron directo al ensemble. O sea, Justice League es el ensemble, por mucho es el ensemble original, yo creo que se hizo en la historia de los cómics, al menos en las 2 grandes, ¿no? Y aparte, pues viene esa película, o sea, viene la película de Wonder Woman el año que viene, Justice League 2000 también, ¿verdad? ¿El que viene o es a finales? No estoy seguro, pero pues la gente quiere ahorita un poquito volver a las raíces de lo que quiere ver y poder tener una actitud un poquito más crítica hacia las películas, en el sentido de calidad cinematográfica, tanto como de calidad y de lealtad a la materia principal, ¿vale? Entonces yo me imagino que esa es la razón por la que estamos haciendo esto. Sí, la verdad me dio gusto. O
sea, sí hubiera preferido que hubiera habido un poquito más de balance, pero la neta es que como bueno por DC, güey, o sea, la neta sí habla de una manera u otra en que, bueno, si estamos tomando las decisiones editoriales correctas, se ve reflejado en las ventas. Y aparte qué bueno que haya esperado, porque al final de cuentas promueve la competencia, o sea, el hecho de que tú no hayas sido durante mucho tiempo lo que fuiste antes, o sea, porque pues eran los reyes, casi siempre han sido los reyes del mundo, de los cómics, pues le da a la competencia la obligación de mejorar su calidad, de ver qué cosas están pasando y ponerse, oye, o sea, estos güeyes nos están comiendo el mandado, ¿no? O sea, lo mismo que está pasando en las películas, pero a la manera inversa. Y yo creo que parte de eso también ha sido un poquito la evolución del mercado. Y pues qué bueno, o sea, la verdad que bueno que haya competencia, vaya. Bueno, aunque en esta semana parece que no hubo competencia, pues, pero la línea histórica pues ha marcado que sí hay un renacimiento tanto en las líneas editoriales como también en las líneas de mercado. Sí es. La segunda noticia es que Civil War 2, el evento que está publicando ahorita Marvel, va a tener un retraso. Llevan publicados hasta ahorita cuatro números. El número 5 se va a retrasar más o menos como un mes, se va a publicar hasta septiembre 14. ¿Por qué? Porque lo está escribiendo Brian Michael Bendis y lo está ilustrando David Marquez. Entonces el retraso viene por parte del ilustrador, güey. David Marquez no está pudiendo cumplir con la agenda de lanzamiento para los cómics, entonces tuvieron que dar un espacio de un mes más para poder alcanzar otra vez con lo que estaban programados, o sea, para terminar en la fecha en la que estaban programados. ¿Y por qué tienen que terminar en esa fecha en específico? Porque después de esto viene otro relanzamiento de Marvel. Entonces están dependiendo de que termine Civil War para poder empezar a publicar Marvel, All New Marvel Now, o lo que sea como lo van a llamar, pues. Y no me podría importar lo más mínimo. O sea, no estoy leyendo Civil War, no creas que me interese mucho. Lo que viene después de Civil War sí me interesa y espero que cumplan con las fechas de lanzamiento que están programadas y demás, para que eso no se vaya a retrasar. Porque de los títulos que han lanzado para por lo menos el mes de octubre y unos cuantos meses después de eso, sí hay cosas que me interesan muchísimo. Y ya quiero que salgan de esto para poder empezar a leer, pues, y tomar como ese respiro, pues, ese respiro de aire fresco de lo nuevo que va a venir de Marvel. Sí, pues, a seguir, pues, querer relanzar todo lo que tiene, ¿no? Porque sí hay mucho desgaste editorial. Esto habla de un problema que están teniendo ambas editoriales ahorita. Marvel desde hace un tiempo ya había cambiado a un formato para ciertos títulos que son, no es un número por mes, son dos números por mes, entonces sacan cada 2 semanas. Eso es una estrategia de ventas, más que nada. ¿Por qué? Porque así dan más margen de mercado, abarcan muchísimo más mercado. DC acaba de cambiar ahora ese formato. En algunos títulos están publicando 2 números al mes. Entonces, con eso también se relaciona un poquito con lo de las ventas. Entonces significa que ahora Marvel y DC tienen un número más comparativo de cómics que vender al mes. Pero eso trae problemas en el hecho de que pocos artistas tienen, no la rapidez, pero la consistencia para poder entregar un trabajo de calidad con los calendarios que se están manejando para poder que cumplan con 2 números al mes, ¿sí? Entonces, pues David Marquez puede llegar a ser un muy buen ilustrador, pero no deja de ser un ser humano, pues, y dibuja a la velocidad que un ser humano dibuja normal. Y con los escritores es un poquito más fácil de acomodar por el hecho de que, pues, sí conlleva un trabajo poder tener la historia, el esqueleto de la historia de lo que sea que estés escribiendo, más ya hacer el guión detallado de cada una de las cosas, pero no toma tanto tiempo o tanto esfuerzo físico como para un ilustrador. Es la paradoja de hago más, vendo más, aunque baje mi calidad, o hago menos, pero soy más conciso en lo que quiero decir. Entonces, pues, como tú dices, es una decisión de mercado, más que nada, y pues creo que sí puede aplicar a ciertos
a ciertas series, no a todas, porque por lo que dices, o sea, hay cosas que son más complicadas, más que por los escritores, por los ilustradores, porque pues, sí es físicamente imposible para algunas personas querer hacer algo también, porque pues, al final de cuentas son artistas. Entonces, hacer un trabajo de calidad o hacer algo que tú quieras hacer, pues sí requiere un poquito más de tiempo invertido a lo que estés haciendo, pues al final de cuentas es tu trabajo, pero es algo que lo estás haciendo porque que tú lo consideras una manera de que sea arte, pues si quieres ser consistente en lo que tú estás entregando. Entonces, es ahí un poquito la paradoja que yo creo que tienen las editoriales. Si les está funcionando en dinero, pues lo van a seguir haciendo, pero esperemos que no les afecte tanto en el sentido de que empecemos a ver historias más chatas, o sea, historias más con menos sustancia, sino que simplemente sacar papeles por sacar, pues se da cuenta que nomás vamos a una papelería y sacamos cosas y nos dibujamos una cosita, pues tampoco se vale, ¿no? Al menos a las personas que les gustan los cómics, yo creo que también tienen que considerar esa parte. Pues. ¿Cuál crees que fuera una buena solución para evitar eso? Manteniendo el modelo de 2 números al mes. Manteniendo el modelo de 2 números al mes. Y que permanezca con consistencia. Probablemente una solución sea, o no sé, si sea tan posible hacerlo, que se esté comercializando como si fueran 2 volúmenes y que el volumen, o sea, los 2 volúmenes te den el issue del mes, que sea probablemente un poquito más extenso que un issue normal, o sea, no que sea el doble de extensión, sino que, por ejemplo, sea un 50% más de contenido y si puedas dividirlo de dos partes de la historia, pues del issue. Ok. Fuera, entonces, un mismo issue no de 22 páginas, pongámosle de 34 páginas, ¿sí? Y dividida mitad en la primera mitad del mes y la segunda mitad en la segunda mitad del mes. Sí, porque al final de cuentas lo que estás vendiendo es el libro. Sí. Tú tienes un margen de ganancia por el libro que estás publicando. Probablemente si hagas un poquito más chiquitos los libros, pues cobras un poquito menos de que el issue normal. Pero al final de cuentas la suma de los 2 volúmenes y el issue completo que tú quieres dar, pues sí te genere un diferencial más alto, sin arriesgar tanto la consistencia de la calidad que tiene, ¿no? Wonder Woman está haciendo algo al respecto. Wonder Woman también se está publicando 2 veces por mes, y lo que están haciendo es que están manteniendo 2 líneas narrativas completamente separadas. Greg Rucka está escribiendo 2 historias, para cada historia tiene su ilustrador. Entonces, Wonder Woman número 1 y número 3 son una historia. Wonder Woman número 2 y número 4 son otra historia separada, si me explico. El problema ahí es que no creo que fuera un modelo replicable para todas las series, porque significa que tienes que tener contratados a 2 artistas para un solo cómic. Sí, pues los que sean un poquito más comerciales, ¿no? Al menos que Wonder Woman, que sí es de los personajes que más venden para el mundo, pero no es un Batman, no es un Superman. O sea, es como que puedes darte el lujo de probar en un punto medio. Pues al final de cuentas puede ser como la estructura de la película del Padrino 2, ¿no? Que tú estás dando una historia, ya sea en tiempos diferentes, 2 historias totalmente diferentes, que están alineadas a la misma historia, o en 2 espacios diferentes, o en 2 dimensiones diferentes, o en 2 multiversos diferentes, como se viene a manejar también. Esa es una buena idea. Entonces, por cómics eso es. En cuanto a películas y series de televisión, Warner Bros. Sacó tráiler para una película de Batman animada, basada en el Batman del 66. ¿Sí? Ah, bueno. Y Adam West y Bruce Ward van a ser las voces de Batman y de Robin respectivamente. Güey. Te voy a decir por qué creo que es algo interesante. O sea, Sí. Ajá. Probablemente no sean, bueno, casi seguro es de los Batmans que menos se identifica con el personaje, porque es un tono a lo mejor diferente a lo que estamos acostumbrados en estos tiempos. Pero al final de cuentas es una producción pequeña y pueden manejar, al menos más pequeña que las películas, ¿no?
y puede manejar tonos un poquito más atrevidos y ver si le da en un punto a la cuestión editorial para ver cosas, no sé, a lo mejor, o sea, a mí no me molestaría las variaciones de los personajes, hay mucha gente que sí le molesta, pero el hecho de ver diferentes perspectivas y diferentes acciones, diferentes motivos, pues puede generar a una diversidad de las historias que puede especificarse después en, esta cosa está padre y vamos a ir por este lado. Yo creo que, al menos en la parte nostálgica, también va a ser una parte muy buena. Tiene una base de fans bien cabrona, güey, Batman del 66, güey. O sea, tú y yo pensamos, pues Batman, nuestro primer contacto con ese personaje, pues a lo mejor y fue en el 89, en la película de Tim Burton, que Michael Keaton fue Batman, pues sí. Podemos llegar a pensar que, Michael Keaton es Batman, pero hay una generación entera de personas, güey, que Adam West para ellos es Batman. Y que ven hoy en día, y obviamente son personas que a lo mejor no tienen tanto contacto con el mundo de los cómics como nosotros, pues, pero ven a Ben Affleck y dicen, este no es Batman. Y también hay mucha gente que le saca la vuelta a Batman 66 y dice que no mames, o sea, ¿eso qué es? Para niños chiquitos, el Batman de verdad es el de Frank Miller, el Batman en verdad es Ben Affleck, el Batman de verdad. Pero son personas de la generación que conocieron Batman a través del Batman del 66. Pues. Y el trailer está padre, está chistoso. Rompen cuarta pared y demás, está entretenido. Y pues generalmente las animaciones de Batman son buenas, ¿no? O sea, habría que darle un poquito de... Yo sí le voy a dar la oportunidad. Pues yo creo que a lo mejor yo también. Fuera de eso, aparte de eso, perdón, en cuanto a series, se están, no corriendo el rumor, pero está empezando a manejarse la información de que van a darle una segunda oportunidad a desarrollar una serie de Runaways. Es un cómic que se empezó a publicar más o menos como en el 2005, es Marvel, creado por Brian K. Vaughan y por Alfona. Y la premisa del cómic es muy sencilla, es un grupo de adolescentes que descubren que sus papás son supervillanos. Y, o sea, los ven matar a una niña y se empiezan a discutir entre ellos, pues que todo el concepto que tenían sus papás cambió completamente, entonces deciden escapar para encontrar la manera de hacer que, pues, entregar a los papás a la policía, pues, o a la justicia y demás. Fox ya había querido hacer Marvel ya había querido hacer película de esto. Creo que fue antes de que empezara todo lo de Iron Man y Capitán América y todo esto. Pero se detuvo el desarrollo de la película y ahora Hulu, el servicio de como streaming en línea y demás, sí. Aparentemente va a hacer una serie basada en esto. Disney ha sacado conceptos similares, digo, fuera del mundo de los cómics, pero yo creo que sí ha funcionado. Hay una o dos películas, no me acuerdo, que la trama son los hijos de los villanos de Disney. Ya. Y digo, o sea, es un poquito más o menos el concepto que manejan y es algo que les vendió. Sí les vendió mucho esa historia y pues probablemente si lo quieren replicar a nivel de personajes de cómics, pues puede ser algo interesante. Después de que Brian K. Vaughan dejó de escribir, empezó a escribir Josh Whedon. No es noticia de esta semana, pero me enteré hace poco. Va a haber una serie que ya grabaron el piloto, que se llama Riverdale. Riverdale es el pueblo en el que viven los personajes de Archie. Sí, bueno, sí, cierto. Archie yo creo de los personajes con más historia que de los padres totalmente de los cómics. No, ese también me impresionó muchísimo. Aparte, aparentemente el tono que se van a manejar o el concepto que se van a manejar no es tan del Archie clásico, o sea, aparentemente es como un murder mystery la serie y tiene como más tonalidad, más temas un poquito más maduros, más serios y demás, pero que aparentemente no va a dejar de ser como drama adolescente, pues que al final de cuentas el cómic de Archie eso es en su sí, un rescate porque por ahorita, o sea, al menos en esta época del consumo multimedia que tenemos, los dramas adolescentes, si no son las cosas que más venden, ahí están en el top 3, ¿sabes? Es una buena apuesta y la cuestión de Murder Mystery, pues casi como un Scooby-Doo meets Archie, ¿no? No más que sí, Scooby-Doo. Ajá, exactamente. Sí, güey, se ve bien interesante.
Neta me sorprendió un montón la noticia, güey, porque no había escuchado hablar acerca de eso. Y creo que fue poquito tiempo después de Comic Con. Y dije yo, neta, o sea, de todas las cosas que podrían llegar a ser serie ahorita de Archie. Y pues ya cuando escuché como el pitch de la serie y aparentemente como va a ser el piloto y demás, dije, bueno, pues, va, o sea, sí se escucha. Y hace poquito tuvieron un reboot también ellos. Sí, un reboot. Y quien está escribiendo y está dibujando está escribiendo Mark Waid y está dibujando Fiona Staples, de Saga. Sí. Bueno, ya no está dibujando, ellos lanzaron el cómic, Mark Waid se quedó como escritor y fueron cambiando el artista. Pero ya no se asemeja tanto al Archie clásico que puedes llegar a identificar, tú se asemeja a una cosa como que una toma más moderna del personaje. Yo creo que se van a acercar más a eso que a lo más clásico. Al YA, John Howard. Ajá, Simón. De noticias eso vas, hay una noticia más, que no quiero mencionar ahorita. ¿La vas a guardar para...? Sí. ¿Por qué? Porque no es rumor, es reporte, todavía no está confirmado. Yo creo que si es verdad, lo van a confirmar para la siguiente semana y eso probablemente me vaya a tomar mucho tiempo. Entonces, mejor nos movemos a lo que leímos esta semana. No, sí, y pues si quieren ver de lo que estamos hablando, de lo que quiere decir Gilberto, pues no se olviden de verlo la próxima semana.